Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí de nueva cuenta en su programa Punto Ciego. Como ustedes saben, un programa de análisis, un programa de reflexión acerca de un tema fundamental, la educación superior, vista desde la perspectiva de sus principales actores y también de aquellos que han hecho de la educación superior su objeto de estudio. Este día vamos a ver un tema también sumamente importante, como los anteriores que hemos trabajado. Vamos a hablar sobre los retos de las instituciones de educación superior públicas. Y para esto tenemos dos excelentes académicos, dos excelentes invitados esta mañana. Nos acompaña el maestro Mario Muñoz y nos acompaña la doctora Leti Mora, con cariño. Mario Muñoz, el maestro Mario Muñoz, pues ha sido reconocido por la Universidad Veracruzana como decano de la Facultad de Letras Españolas. Ha formado parte de una revista definitivamente emblemática para la Universidad Veracruzana, como lo es La Palabra y el Hombre. Y, por supuesto, es reconocido como uno de los académicos con mayor proyección de parte de la Universidad Veracruzana para el extranjero y, por supuesto, a nivel nacional. Leti Mora, por su parte, es investigadora del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana, es miembro del SNI, participa en el Consejo Editorial de la Universidad Veracruzana y, por supuesto, también es una académica que enorgullece a la Universidad Veracruzana a través de su actividad académica. Y entonces, pues arrancamos con el tema de los retos de las instituciones de educación superior públicas. Martín, ¿quieres arrancar el Sí, debate? muy bien. Pues bienvenida al programa, Mario y Leti. El tema directo así de la universidad pública es un tema eh, históricamente muy valioso y en este momento un debate muy importante sobre la universidad pública. ¿Por qué? ¿Por qué ese debate? Yo plantearía un contexto rápidamente. Primero, el proceso internacional de la globalización, famosa globalización, principalmente haciendo énfasis en su aspecto económico. Este proceso globalizador ha impactado, pareciera que en un sentido, en la universidad, en la educación, en el sentido de que la universidad pública tienda de una u otra manera a privatizarse, ¿no? O sea, es esa como una idea ahí latente. El otro aspecto fundamental es que eh, con esta situación económica internacional pareciera también que el proceso de la desigualdad social se está extendiendo, ¿no? El proceso de polarización de las clases sociales, etcétera. En ese contexto, eh, ¿cuál es el papel de la universidad pública, Mario? O sea, ¿qué pasa? ¿En qué momento la universidad pública puede abordar estos retos? O sea, ¿cuál es ese contexto? Es un contexto difícil, complicado. ¿Tú qué piensas en ese sentido? Bueno, en efecto, es una situación muy compleja y cualquier, digamos, respuesta que se pueda dar a este tipo de problemas, pues es muy provisional, digamos, ¿no? Yo veo que hay una crisis general de la universidad pública, pues no solamente en nuestro país, sino a consecuencia de la globalización. En la actualidad, las políticas de la universidad ya ni siquiera son generadas por el país mismo, sino que ya están generadas a nivel intercontinental, de manera que las políticas de la universidad pública en México tienen que responder a esa demanda, a esa exigencia, sobre todo de las imposiciones que se hizo en Bolonia hace unos cuantos años sobre cómo deben funcionar las universidades. El problema es muy delicado porque sabemos, por ejemplo, cómo en España inclusive han desaparecido centros de investigación, las humanidades son constantemente vulneradas. Tengo entendido que inclusive en Japón hay una intención de abolir a las universidades del terreno universitario, es decir, que ya no formen parte de los programas de las universidades públicas.
De manera que en este momento en México nos encontramos también frente a un problema muy serio como es el avance de la universidad privada. Es decir, en este caso el gobierno ha procurado disminuir en buena medida los ingresos a la universidad pública con el consecuente deterioro de la misma, le apuesta más a la universidad privada porque ahí no tiene que invertir y desde luego esto trae como consecuencias que a la corta se cree una educación exclusivamente elitista solo para aquellos que puedan pagarla. Sabemos que esa no es una solución. La universidad privada por lo general está vista desde el punto de vista más bien comercial, económico, la injerencia de determinadas empresas, está en función de la iniciativa privada, desde luego, y por lo consiguiente, pues es una comercialización de la educación misma. La educación privada también no tiene mucho interés en la divulgación de la cultura, ¿no? Porque hay que establecer una diferencia entre cultura y educación, ¿no? Llevan de la mano, pero desde luego que no es lo mismo. Y creo que la universidad pública es precisamente el motor, el centro principal para generar políticas de democratización, tanto en la cultura como en la educación. Creo que, por otro lado, la universidad pública se encuentra frente a los retos de que cada vez tiene menos ingresos para solventar sus propias necesidades, ¿no? El Estado se muestra bastante indiferente muchas veces para tratar de dar mayor impulso a la universidad pública, máxime cuando sabemos que en otros países, digamos, de alto desarrollo técnico, económico, científico, pues le han apostado a la universidad. Lo cual aquí parece que es a la inversa, hay una involución en lugar de una evolución. Y creo que esto es algo que se debe de pensar con mucho más cuidado, porque yo escucho con frecuencia pues, propuestas de los académicos, en fin, foros que se dedican a pues, analizar este tipo de problemas, artículos que están generados por las propias universidades, por los institutos de investigación, pero eso es nada más una parte muy elemental, diría yo, mínima, de un fenómeno que está rebasando desde luego el campus, ¿no? Leti, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, yo con relación a lo que ha estado diciendo Mario, ubicaría el problema principalmente en el nacimiento de las universidades públicas. Históricamente nacieron, por ejemplo, en el caso que yo estoy más familiarizada en Estados Unidos, en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, y nacieron con la idea de que la educación era el motor del progreso y de la homologación social. Tenía una importante función democratizadora y tenía también democratizadora en el sentido de que era la institución encargada del bien común y de garantizar que formar recursos humanos que pudieran transmitir estos valores en ese momento novedosos de democracia, de igualdad, de justicia. Y también nacieron en grandes contextos de desigualdad. Cuando la universidad pública nace en México en el siglo XX, también responde a estas necesidades de solventar, digamos, a nivel regional y a nivel nacional, los problemas de acceso a la educación como un vehículo del motor del progreso. Y en ese sentido, yo ubicaría la dinámica actual entre este gran embate que está haciendo el neoliberalismo, pero también en la crisis, digamos, de gobernabilidad de los Estados-nación, que muchos de nosotros sabemos que existe, y, digamos, los cambios de modelos organizacionales entre estados corporativos a estados de bienestar. Y la universidad pública, creo, o sea, y en este contexto, ya para centrar la pregunta, creo que sigue y tiene, no ha cumplido esa gran función por la que fue creada, que es la de garantizar un bien común, como es la educación.
Y en ese sentido, el reto ahora es no solamente el reto de salvaguardar la educación pública, y es una crisis que están viviendo también en Estados Unidos, en Europa, en varios otros países acerca del recorte presupuestal. Entonces, eso también tiene que ver con la idea de una sociedad civil que debe también retomar cuál es la verdadera función del Estado y cuál es, digamos, el papel que la universidad debe jugar o ha jugado históricamente para no tan solo educar a la gente en los grandes problemas que enfrenta el país o la sociedad o el Estado, sino también en garantizar, digamos, que siga siendo accesible, como dice Mario, que siga garantizando que van a llegar a estudiar al claustro académico todos aquellos que tienen la capacidad de hacerlo, no la capacidad intelectual de hacerlo y no solo, digamos, la capacidad económica de hacerlo. Y creo que eso es vital en una sociedad como la nuestra, donde las grandes desigualdades sociales son evidentes y donde los procesos de equidad y de justicia pues no han sido solventados todavía. Ahora, el problema también de la universidad actual es quizá, y yo aquí creo, voy a decir quizá algo que no es muy popular, pero creo que no nada más es, bueno, estas son las condiciones que nos ha tocado vivir. Creo que no hay vuelta de hoja y una necesidad fundamental de la universidad es pensar críticamente, pero todos, o sea, todos los integrantes, todos los actores de la universidad, cuáles son estos retos con los que nos estamos enfrentando. En un diagnóstico efectivo, en un diagnóstico justo acerca de qué es de estos grandes problemas que hay, cuáles son los que podemos solventar y cómo. Y eso creo que es una tarea de todos los involucrados en la universidad pública y de la sociedad civil en general. Bueno, en realidad los retos son diversos, en diferentes frentes, ¿no? Yo recuperaría ahorita a partir de lo que nos comentan, que tiene que ver desde una cuestión financiera, tiene que ver con una cuestión de cuáles son las políticas en un nivel global que están afectando finalmente a la universidad, ya en lo concreto, en lo específico, en la vida cotidiana, tiene que ver también con el predominio de cierta ideología, ¿no? Entonces es amplio y es complejo. Y en este sentido es curiosísimo que de repente uno dice, bueno, no hay otro tiempo quizá en la historia de la humanidad en la que se haya avanzado, por ejemplo, tanto en el tema del discurso de los derechos humanos y de la igualdad y de la equidad, y que veamos que es el discurso políticamente correcto en todos lados. Todo el mundo habla de derechos humanos, todo el mundo habla de igualdad, todo el mundo habla de equidad. Sin embargo, uno ve en las políticas concretas y en las políticas ya de aplicación que, por ejemplo, se privilegia la educación técnica sobre la educación humanista. Se privilegia, por ejemplo, todo proyecto de investigación que vaya a tener como efecto algo cuantificable en términos económicos, pero que no tenga que ver, por ejemplo, con la cuestión del crecimiento humanista de la sociedad o con el compromiso en una democracia sustantiva, etcétera. Y en este sentido, a mí lo que me gustaría plantearles es, desde su propia formación, ¿cómo observan ustedes que la formación humanista tiene un papel que cumplir dentro de la formación universitaria? Y en determinado momento, la formación humanista, ¿qué papel juega? ¿Qué puede aportar? ¿Qué puede dar? Pues precisamente para enfrentar estos retos a los que nos estamos enfrentando hoy día en la educación superior. Bueno, a mi modo de ver, y yo creo que no es una opinión solamente personal, las humanidades son fundamentales en cualquier sociedad. Generalmente se ha venido pues tergiversando la idea de humanismo y sobre todo de las disciplinas que conforman esta área. Y podemos ver que en la medida en que hay una progresiva deshumanización de la sociedad, pues esto tiene mucho que ver con la disminución de los estudios, de los intereses, de la investigación en esta área tan importante del saber como son las humanidades.
se ha ido generando una total idea equivocada de qué cosas son las humanidades, desde el momento en que se ha establecido un profundo divorcio entre el área técnica, por ejemplo, y el área de artes, el área de humanidades, ¿no? Sabemos que la ciencia no nació de esta atomización. En el siglo XIX y principios todavía del siglo XX, advertíamos que había una articulación de todos estos elementos. Sin embargo, en la medida en que fue creándose una mayor especialización, entonces se fue generando también un falso prejuicio de que los científicos, por ejemplo, o las llamadas ciencias duras o las áreas técnicas no tenían nada que ver con el área humanística. Eso es un verdadero absurdo, una tontería, una estupidez, diría yo, en la medida en que sin las humanidades, la persona, el individuo mismo, empieza a perder conciencia de su ser, empieza a perder visión del conjunto, empieza a no distinguir las cualidades que pueda tener la misma sociedad, no tiene pensamiento crítico, que esto es lo importante, y yo creo que de ahí viene el constante ataque a las humanidades, porque las humanidades generan en la sociedad, en los estudiantes, en fin, en las personas que se empiezan a preparar de otra manera, un pensamiento crítico. Y desde luego, si estamos frente a gobiernos estáticos, en donde lo que se está privilegiando sobre todo es el valor puramente material y comercial de las cosas, desde luego que esto impide que el pensamiento crítico avance y más bien se procura frenarlo. Es decir, mientras que las ciencias duras, por otro lado, no procuran, en la medida de lo posible, que ese pensamiento se genere a través del aula, de los estudiantes. Yo conozco casos, por ejemplo, que los mismos maestros de ciertas facultades técnicas les dicen a los estudiantes que, por ejemplo, no aprendan redacción, que no aprendan otro tipo de lecturas, eso es más que evidente y eso lo había de investigar la misma universidad, de qué cosa está pasando en esas aulas. Entonces, en esa medida, los estudiantes que están abocados a ese tipo de disciplinas empiezan por rechazar en forma absoluta, en forma total, inclusive en los libros, ¿no? Los libros resultan un estorbo, las otras disciplinas que tienen que ver con las humanidades no sirven para nada, aprender a escribir en clases de la redacción, pues yo no voy a ser abogado ni voy a ser escritor, ¿para qué me sirve la redacción? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estamos frente a un fenómeno de polarización completa de lo que son las ciencias y las humanidades y esto no debe de ser así. Afortunadamente, en la actualidad hay estudios transdisciplinarios que procuran nuevamente unir todo aquello que la especialización fragmentó. Entonces, en este momento, no solamente en México, sino en otros contextos internacionales, se está generando esa cultura, ¿no?, de la transdisciplinariedad, donde ya no va a ser ajeno el médico del antropólogo, el antropólogo del sociólogo, el escritor, por ejemplo, del historiador, etcétera, ¿no?, sino todo se va a conjuntar. Y creo que en este sentido, en la Universidad Veracruzana hay un proyecto muy interesante que se está generando al nivel de una maestría transdisciplinaria con la Universidad de Nantes, por ejemplo, y aquí la Universidad Veracruzana y una universidad africana, que en este momento no recuerdo ahorita su nombre, que precisamente van a buscar esa conjunción, ¿no?, que se ha perdido. Bueno, yo, además de lo que ya muy bien dijo Mario, en lo cual yo estaría totalmente de acuerdo, creo que, como decía Cervantes, nada de lo humano nos es ajeno y en realidad la división que se ha creado y el desprecio que se ha creado hacia las humanidades es injusto porque son fundamentales en toda actividad, digamos, de memoria, de identidad, incluso en los procesos, digamos, de diagnóstico de los procesos sociales, de los procesos, digamos, históricos, porque efectivamente las humanidades han sido parte fundamental, digamos, de la educación básica,
bueno, no nada más la especializada, sino la básica de cualquier ser humano. Y creo que muchos científicos se beneficiarían de precisamente leer, de escribir. Son habilidades y conocimientos que son fundamentales en el desarrollo de cualquier disciplina. ¿No estarías de acuerdo, Mario? Sí, desde Sí, luego. los idiomas en un mundo global han llegado a formar parte ahora importantísima. O sea, y también la cuestión del arte, de la música, son partes fundamentales del ser humano y de un ser humano integral y del bienestar del ser humano. Entonces, las humanidades, creo yo, son fundamentales y no deben responder a los mismos criterios de eficiencia de las ciencias. Eso es fundamental. Son, digamos, deben ser evaluadas de manera distinta y también responden a necesidades diferentes. Mientras que la ciencia puede ser aplicada o hay, en el caso especulativo, de teorías que orientan hacia un conocimiento en el futuro, las humanidades a veces no tienen un, digamos, impacto efectivo en un momento dado, pero son, digamos, en cuanto a que habilitan a los seres humanos a pensar críticamente y a reflexionar, fundamentales en el desarrollo de cualquier disciplina. Que a veces no se contabilizan, pero que están ahí, que forman parte. Sí. Quizá damos por hecho la cuestión de la cordialidad o quizá damos por hecho la atención a otro ser humano, pero eso es formación. Y solo nos empezamos a dar cuenta y solo nos preocupamos pues cuando la violencia nos alcanza, cuando el crimen nos alcanza, cuando la incomprensión nos alcanza. Bueno, ahí está la prueba, ¿no? Lo Sí. que usted acaba de decir. Estamos viviendo en una sociedad global extremadamente violenta, ¿no? O sea, la violencia no es nada más ya particularidad de un país, de una región, de una localidad. Es una violencia general. Y cuando hablamos de violencia, pues no estamos solamente pensando en los ataques físicos hacia otra persona o hacia un grupo determinado de humano, sino que estamos hablando de violencia de todo tipo, ¿no? Violencia psicológica, violencia a través de las imágenes, violencia verbal, en fin, violencia mental, etcétera. Entonces, en la medida en que la sociedad ha entrado en una dinámica de esta naturaleza, observamos precisamente la carencia de la sensibilidad, del respeto hacia el otro, de los valores, digamos, éticos y morales que son pues piedra fundamental de cualquier sociedad humana. Entonces, pues ahí se está viendo cómo el deterioro de las humanidades han dado como consecuencia también una sociedad extremadamente individualista, por una parte, demasiado material, y por otra, pues un crecimiento imparable de la violencia. Ahí está el resultado. Pero ahí por ejemplo, un comentario. La idea es el humanismo como un elemento central de nuevo de la renovación, diríamos, o revaloración de la universidad pública. Sí, ¿no? yo estaría muy de acuerdo con esto y como un valor transversal que afecta toda disciplina. Bueno, de hecho, por ejemplo, en muchas universidades ese tronco común debe ser humanista, bueno, también científico, ¿no? También de matemáticas y otras, pero el tronco humanista es fundamental en todas las, digamos, en todas las carreras, porque lo que decía Mario es muy importante. Está el nivel axiológico, o sea, de los valores, pero también está, creo que una de las grandes aportaciones de las humanidades a lo largo de los años ha sido la creación de una conciencia crítica, pero también de una conciencia empática, solidaria con los problemas sociales. Y eso es, creo, en estos momentos más que nunca necesario. Claro, además lo que yo encuentro es que esa pérdida de la identidad, ¿no? No solamente nacional, sino de la identidad del sujeto, de la persona, del individuo, pues es producto de lo mismo, ¿no? De un crecimiento hacia la idea puramente material de las cosas y una pérdida gradual de la sensibilidad y de la, como dije, del pensamiento crítico, ¿no? Entonces estamos creando una sociedad de autómatas,
pero eso no es, digamos, algo improvisado, eso está debidamente calculado y pensado fríamente, ¿no? O sea, crear una sociedad simplemente de zombies. Yo nada más quisiera agregar ahí una cosita, que eso también va en este diálogo con el que ustedes iniciaron, entre lo local y lo global, entre la importancia fundamental que el Internet y las nuevas tecnologías también están trayendo a colación, y que ese es un importante debate de cómo nos está transformando ontológica y epistemológicamente, ¿no? Ok. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Continúen con nosotros, no se vayan, esto es Punto Ciego, vamos a un corte, pero regresamos con ustedes.